En las iglesias cristianas celebramos o conmemoramos la Semana Santa, que inicia con el llamado Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, o la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. ¿Se ve la palma? Muy bien. Entonces agarren su palma y vamos a empezar a hacerlo, porque muchos veo que le están agarrando así. Está haciendo mucho calor afuera, muy caliente está el techo. No obstante que tenemos 10 aparatos, 6 de 7 toneladas para todo este local, porque la lámina arriba se calienta, se pone terrible. Y además tenemos una falla, creo que nos está fallando uno. Pero el que la arregla se fue de vacaciones, yo creo. Bien, no vamos a distraernos mucho. Denle gracias a Dios porque lo demás está funcionando. Hoy precisamente, este domingo de Palmas, se le llama también la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y hoy precisamente es el primer domingo de esta semana llamada Semana Santa. Esta Semana Santa o Semana Mayor, que se celebra a nivel mundial. Y en la nación de Israel, en Jerusalén, ya comenzó para ellos lo que es la semana de Pascua. La semana de Pascua. ¿Por qué le llaman la semana de Pascua? Porque ellos celebran la Pascua judía, que es celebrar la salida de la esclavitud de Egipto, cuando toda la nación fue rescatada bajo el liderazgo de Moisés. Antes de entrar a la tierra prometida, a Canaán, donde está Jerusalén, limitada por el Jordán, ellos eran esclavos. Casi 2,5 millones de judíos estaban esclavizados en Egipto. Y de ahí fueron sacados por Moisés, llevados a través del Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo y estuvieron en el desierto. Llegaron a la entrada de la tierra prometida. Y al llegar a la entrada a la tierra prometida, mandaron unos espías para ver cómo iba a estar la cosa para tomar posesión de la tierra. Y cuando regresaron los 12 príncipes de uno de cada tribu, 10 dijeron: no, está terrible, nos van a matar, son gigantes, son unas grandes ciudades amuralladas. Si es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, tiene uvas, granadas, aceitunas, aceite, trigo, cebada, todo tiene, es una gran tierra, pero nos van a destrozar, nos van a matar. ¿Para qué nos trajiste, Moisés, aquí? Se rebela el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y entonces solamente 2 espías, Caleb y Josué, dijeron: no, sí, vamos a entrar. Y entonces ellos empezaron a decir: ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios dijo: conforme habéis hablado, así va a ser. Y los mantuvo, no los dejó entrar, y los llevó a pasear por todo el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, 40 años. Por fin llegó el día en que llegaron a la tierra otra vez, después de 40 años, que había muerto toda aquella generación de los que podían pelear y guerrear. Nada más quedaron la generación de los de 20 años para abajo, los niños y todo, fueron los que tomaron posesión de la tierra y llegaron y conquistaron y recibieron todo conforme a la promesa de Dios, y llegaron a tener grandes reyes como fue David, como fue Salomón, y se hizo una gran nación, poderosa nación.
Y después vemos que se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Entonces cuando se alejaban de Dios, Dios ya no podía pues pelear por ellos para defenderlos, sino al contrario, tenía que dejar que las consecuencias de sus acciones vinieran para que aprendieran. Y así vemos que entraron babilonios y todo. Y cuando llega Jesús, el tiempo de Jesús, estaban bajo la esclavitud romana. La nación de Israel estaba bajo el dominio romano, que eran estrictos, crueles, pero muy rigurosos en todos sus tratos, y cobraban impuestos. Bueno, los tenían bien subyugados a todas las naciones que ellos tenían bajo su control, inclusive a la nación de Israel. Muy bien, entonces vemos que Dios envía a Jesús al mundo. Nace en Belén, crece, y cuando tiene 30 años comienza su ministerio. Su ministerio duró 3 años y medio. En 3 años y medio Jesús transformó la mentalidad de muchos de sus seguidores y predicó y mostró que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué había pasado? Que en ese periodo Él le decía a la gente al principio: no digan quién lo sanó. Pero es que sanado de lepra, tú ven, muéstrate al sacerdote, pero no digas quién te sanó. Los paralíticos, los ciegos, no digas quién. Y uno lee la Biblia y dice: no, ¿por qué no quería decir que le dijeran? Y luego la Biblia misma nos explica y nos dice: porque todavía no había llegado el tiempo en el que Él debía de presentarse a la nación de Israel como lo que Él era el Mesías en hebreo, el Cristo en griego. Mesías quiere decir el enviado de Dios, el que bajó del cielo. Cristo lo mismo quiere decir, solamente que en griego. Entonces cuando los judíos hablaban, ahí dicen Mesías. Cuando los gentiles hablaban del Mesías judío, le decían el Cristo. Entonces vemos que encontramos que Jesucristo ya había desarrollado durante 3 años y medio su ministerio. Ya estamos presenciando la última semana de vida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. 30 años viviendo con su familia, primero con su padre adoptivo, que fue José, porque él no fue su padre humano, de tal manera que cuando muere José, se piensa, todos están de acuerdo con eso, muere cuando él era un joven, de tal manera que él después se tuvo que hacer cargo de María y de sus hermanos, porque tuvo más hermanos. María con José tuvo más hijos, de tal manera que él se encarga de sostenerlos con la carpintería. Y llegó el momento en que viene el ministerio y deja la carpintería, deja todo y se va a hacer la obra. Y en esos 3 años vemos que lo encontramos ya llegando al clímax. Ya había hecho milagros por toda parte, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos entonces a leer la base bíblica que nos va a enseñar en esta mañana. Marcos 11 del 1 al 11 dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este evento que acabamos de leer ocurrió 4 días antes de la crucifixión de Jesús, antes de su muerte. Este evento fue profetizado 520 años, 5 siglos y 20 años antes de que naciera Jesús, por el profeta Zacarías. La Biblia nos relata el episodio de la entrada de Jesús a Jerusalén como la entrada triunfal. Sus Biblias debe de decir la entrada triunfal. Quiero decirles que el que no tenga Biblia, compre una Biblia. Compre una Biblia y aprenda a leerla. Dele vuelta a las páginas. Si es bueno tener un celular, es bueno leer las células. No es lo mismo que tú tengas tu Biblia, la palabra de Dios en ti, en tu cuarto, en tu mano, en tu maletín, y que la puedas leer directamente. Van a experimentar otro nivel de comunión con Dios. Así es que nos relata la entrada triunfal, así está titulada en las Biblias, como el cumplimiento de la profecía que dijo Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, donde la nación de Israel recibiría la bendición de Dios, a el tan esperado Mesías que Dios les había prometido. Y Dios le decía a la nación de Israel, en forma profética a través del profeta. Oiga, pastor, ¿no se le hace muy redundante? Sí, porque en forma profética Dios le estaba hablando a la nación de Israel a través de un profeta, y que se llamaba Zacarías, y es lo que vamos a leer. Vean lo que le dijo Dios a la nación de Israel en una forma profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿A quién se refiere cuando dice hija? Se refiere a la nación, no a la ciudad como tal, de calles y muros y edificios. No, le estaba hablando a la nación de Israel, que tenía su representación en la ciudad de Jerusalén, la capital. Y además la capital de Jerusalén estaba fundada sobre un monte, el monte Sión, precisamente donde se encontraba el templo que había edificado Salomón, el monte Sión. De tal manera, por eso ven que el profeta 520 años antes ni siquiera existía Jerusalén. No estaba cuando el profeta estaba hablando. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué descripción tan cabal, tan completa. ¿Cuándo sucedía esto? Eran los días cuando la nación de Israel celebraba la gran fiesta de la Pascua, que, como les mencionaba hace unos momentos, era festejar la salida de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Venían de toda la nación de Judea, de parte de Samaria y de unas fronteras de Siria. Todos los judíos que vivían fuera de la nación de Israel venían para esa semana que hoy se celebra aquí en México, la estamos celebrando, pero también en Israel. En Israel hoy domingo, nosotros domingo de Ramos, para ellos es el inicio de la semana de la Pascua judía.
Los mismos días se lo celebran ellos, solamente que nosotros, como en aquella ocasión, en aquella Pascua, cuando Cristo entregó su vida, Jesucristo hizo su aparición. Por eso nosotros la recordamos aquí, pero ellos están celebrando exactamente, el calendario cae en estas semanas y así lo celebramos a nivel mundial. Por eso estamos viviendo un día histórico aquí en esta ciudad de Mérida. Dice la palabra que venían de todo el país y de varias naciones del extranjero, donde vivían judíos, y venían también los prosélitos, porque el judío está, como todo buen judío, él quiere presentar la religión judía a la gente para que conozcan al Jehová del Antiguo Testamento. Ellos presentan su religión, y cuando una persona se convierte en judía, le llaman a religión judía, le llaman prosélito. Por eso es que en la Biblia ustedes encuentran el nombre y los prosélitos, quiere decir gente gentil que se había convertido a la nación, a la religión judía. Y venían de todas partes del mundo conocido, del Ponto, de Galacia, de Asia, de Bitinia, de Capadocia, que es Turquía. Y dice que era tanta la gente que se encontraba en Jerusalén en esos días, que la ciudad estaba llena y no había dónde hospedarse, y la gente ponía sus tiendas de campaña, las ponían pegadas a las murallas de la ciudad, y cuando ya no cabían iban hasta los valles y las montañas de alrededor. Ahí se ponían sus tiendas, porque calculan que llegaba 1,5 millones de personas. Por eso quiero decirles que eran cientos de miles, porque cuando decimos 200,000, estamos hablando 200 miles. Entonces, cuando estamos hablando de 1,000,000, estamos hablando de no nada más de 900 miles, sino de miles. Por eso encontramos que la gente estaba abarrotando Jerusalén, porque llegaban de todos los países a celebrar la fiesta de la Pascua. Y allí esas eran las circunstancias que encontrábamos cuando Jesús comenzó la última semana de su vida. Óyelo, la última semana de su vida. Había pasado la noche anterior en Betania. La noche anterior, o sea, el sábado, porque él llegó en domingo a Jerusalén. Llegó el sábado, había pasado la noche con unos amigos que tenía en Betania. Ustedes lo han de saber. Era María, Marta y Lázaro de Betania. Para esto era el Lázaro que ya había resucitado. Entonces encontramos que él venía e iba cruzando y salió caminando, porque él no tenía ni camello, ni caballo, ni burro. Él no se transportó durante todo el tiempo de su ministerio a través de un vehículo animal, ni siquiera una carreta que alguien jalara, que él fuera sentado. No, siempre caminó, siempre hizo todo su ministerio a pie. Caminó los kilómetros que caminaba y todo lo que hacía con sus discípulos, siempre caminando. Y así fue como se llegó presentándose a Jerusalén. Entonces vemos que iba a Jerusalén a demostrar intencionalmente, deliberadamente, que él era el Mesías. Que el Mesías que tanto habían esperado, el Mesías profetizado como el Salvador del mundo. ¿Por qué puse la palabra que fue intencionalmente y deliberadamente? Porque cuando tú lo lees, él dijo: voy pues, porque ya llegó el tiempo, pero es que voy a hacer esto. Y él ya había declarado que iba intencionalmente. Lo que les había dicho a todos los que había hecho milagros: no lo digan. Ahora sí, Señor, se abre y dice: ya llegó el tiempo de mostrarle y de mostrarle a toda la nación. Y para demostrarle a toda la nación, no nada más iba con la gente de escasos recursos, o con los medianos recursos, o con los ricos. No, tenía que ir con los
autoridades de la nación, como quien dice, al presidente, a la Cámara de Senadores, a la de Diputados, a todas las secretarías de Estado, tenían que reconocer que él era para que lo reconocieran. Entonces él se fue a presentar a Jerusalén para que todos aquellos del Sanedrín y los fariseos y todos los saduceos y los grandes gobernantes reconocieran que él era el Mesías, aunque ya sabíamos que semanas antes la gente había empezado a seguir a Jesús. Cuando él dio el sermón del monte, dicen que se juntaron casi 10,000, 15,000 personas para oír el sermón del monte. Los romanos estaban nerviosos, diciendo: ¿quién es este hombre que ya junta tanta gente? ¿Quién es este hombre que está aglutinando? ¿Qué palabras da? Iban los espías, los espías de Roma a oír y a escuchar, y decían: es que este hombre habla una sabiduría, no agrede a Roma, no habla de amor, de perdón, habla de tranquilidad en el alma, y la gente sale rebosando, obra milagros, cura ciegos, sana paralíticos y todo esto. Y llegó el momento en el que él dice: voy a Jerusalén. Y entonces llegó caminando, pero cuando llegó al Monte de los Olivos, él sabía, porque Jesús, nunca se te olvide, es 100% humano, 100% humano, pero era 100% Dios. Nunca le faltó un pedazo de Dios o un cachito, no, era Dios. Por tanto, él era omnisciente. Él sabía y sabe todas las cosas, dónde están, lo que sucede, todo lo conoce, lo que piensas. Antes de que tu palabra salga de tu boca, Él ya sabe tu pensamiento. Y Él lo hace el día de hoy y está consciente el día de hoy. Por si tú no sabías, ese es Dios en el que tú confías y crees. Y si no sabías, empieza a entender que este Dios sabe lo que tú piensas, lo que tú analizas en tu corazón, tus luchas, tus controversias, lo que tengas, Él está consciente. Entonces, Él iba a presentarse ante la nación. Por eso, la profecía altamente mesiánica que acabamos de leer, la profecía de Zacarías, que vuelvo a repetirla, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, o sea, nación de Israel, he aquí tu rey. Ya la profecía declaraba lo que ellos esperaban. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y lo describe cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Quiere decir que toda la gente que conocía las escrituras, los rabinos, los escribas, los saduceos, los gobernantes de Israel, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote de ese tiempo, conocían las escrituras y sabían que esto era una realidad. Cuando la gente empezó a decir que este era un falso Mesías, que todo, él tenía que hacer cumplir esa profecía mesiánica acerca de su persona. ¿Cómo iba a entrar? Humilde, manso, sencillo, montado en un borrico, pero él iba caminando. ¿Cómo iba a cumplir aquello? Jesús sabía que tenía que cumplirla cabalmente para mostrarle a la nación de Israel. Y además, él dice que se paró y le dijo a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea que está enfrente y van a encontrar en una casa una asna con su borrico, un pollino. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les preguntara: ¿por qué desatáis al pollino?, díganles: porque el Señor lo necesita. Entre judíos, hablando entre judíos, la palabra el Señor lo necesita era la palabra griega que en aquel tiempo se hablaba y se decía kurios, y era la palabra que ellos usaban para referirse al Señor como Jehová, el Dios Todopoderoso. Quiere decir que cuando a los 2 discípulos que fueron a buscarlo le dijeron a aquellas personas, porque salieron y le dijeron: ¿qué hacéis desatándote el pollino? ¿Qué, se lo van a robar o qué? Entonces le dijeron: el Señor lo necesita,
Cuando ellos dijeron el Señor, utilizaron la palabra curios. La palabra es el nombre que los judíos usaban para nombrar a Dios, a Jehová, porque los judíos hasta el día de hoy no mencionan el nombre de Jehová por respeto, por honra. Ellos dicen Adonai, ellos dicen el Señor, pero no mencionan el nombre de Jehová. Es más, cuando un escriba está traduciendo, está escribiendo las escrituras y va a escribir Jehová, tiene que levantarse, irse a lavar las manos, santificarse para sentarse nuevamente y escribir Jehová. Nosotros hemos menospreciado aún el nombre de nuestro Dios. No le damos la honra ni la reverencia. Nos volvemos tan familiares al cenar con Jesús, el mismo Dios eterno, que nosotros ya a veces ni reverenciamos su nombre. Decimos la palabra Jesús como cualquier cosa. Y no sé, pero eso nos enseña, al menos a mí me enseña que debo de darle un lugar de honra a mi Señor. De tal manera que cuando ellos le dijeron el curios lo necesita, aquellos dijeron el Señor Jehová está pidiéndome. Entonces ellos a lo mejor estaban oyendo que iba a entrar el Mesías, que ya había venido, el relajo que se estaba haciendo en Jerusalén, porque todo eso se notaba y se veía y se oía. Entonces lo dejaron que se los llevara, y además les dijo el Señor, después lo devolverá. Seguramente alguien fue comisionado para que devolviera aquello, porque el Señor siempre cumple lo que promete. De tal manera que encontramos entonces que aquella profecía necesitaba cumplirse cabalmente. Entonces el Señor Jesús entró montado hacia la montaña por el camino en un borrico, cumpliendo la escritura. Al venir de Betania, el monte estaba lleno de gente. Cuando Jesús iba pasando, encontró, dice la palabra, dice Mateo describe una forma maravillosa. Dice que los que iban por delante y los que iban por detrás, dice, venían por detrás, y la gente que venía por delante, es decir, los que venían del campo, los que venían de las ciudades, al oír que venía Jesús el Mesías, salieron de la ciudad de Jerusalén a su encuentro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él empezó a caminar y decían el Mesías, ahí viene el Mesías, la gente que estaba en las tiendas de campaña salieron corriendo y empezaron a caminar detrás de él. Y los que estaban en la ciudad de Jerusalén oyeron, ya está llegando el Mesías, salieron de la ciudad y salieron a su encuentro. Muchos de los que salieron a su encuentro ya le conocían, ya le habían visto. ¿Por qué? Porque si tú te pones a contar, si solamente el día que alimentó a 5,000 más mujeres y niños, dicen que mínimo había 9,000, 10,000 personas entre mujeres y niños, y los varones eran 5,000 varones. El día que alimentó a 4,000.8, entonces estamos hablando de 18,000 personas que lo vieron. Más aparte los que oyeron, los que estuvieron cuando resucitó a Lázaro. Mucha gente había estado en diferentes eventos, en diferentes ciudades, cuando vieron que sanaba paralíticos, sanaba a los ciegos, echaba fuera demonios. Cuando ordenaba a los demonios, sal fuera y no entres más en él. Los demonios tenían que ir. Cómo él levantó de los muertos a Lázaro después de 4 días, totalmente putrefacto. Imposible, una cosa imposible. Y sigue siendo imposible. Solamente Dios puede hacer eso. Y lo hizo. Con eso estaba demostrando que Él era el Dios eterno, el Mesías, el que bajaba del cielo, el que venía a cumplir una misión. Una misión que ellos equivocadamente interpretaron. Ellos pensaban que iba a venir, no como entró, como un hombre en un borrico. Pero él así entró, y mientras la gente como que no discernieron eso, no se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo, porque ellos esperaban a un rey,
un rey victorioso, un rey triunfador. Sabían que Él era el enviado del cielo y que tenía poder para multiplicar de la nada 5 panes, 2 peces y alimentar a 10,000 personas, y sobraron 12 cestas. Que Él paró el mar, la tormenta, calla, enmudece. Todo eso se corría la voz, que daba vista a los ciegos, que sanaba lo incurable, la lepra. Todas esas cosas tenían a la gente ensimismada, que no se fijaron que Él estaba entrando en un borrico, y lo recibían como rey. Hicieron 2 cosas: lo recibieron como rey y lo recibieron como Mesías. De tal manera que dice que ponían ramas, porque era la forma de recibir a los reyes, a los generales que venían de la guerra triunfantes. Los generales romanos entraban a las ciudades y la gente cortaba ramas y los ponían a los pies, y cuando no encontraban ramas se quitaban su capa, se quitaban su túnica, algunos hasta la camisa, y la ponían para que el caballo y los de las huestes del general pasaran encima de eso y le dieran la honra como un rey, como un general vencedor. Eso estuvieron haciendo con Jesús, eso estuvieron poniendo, y la gente reconocía y decían, y dice la palabra que exclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero yo estoy hablando y soy uno solo. Imagínate 100,000 gentes gritando. Cuando Él entró no había menos de 400 o 500,000, medio millón de gente que estaba recibiendo, porque eran los que llegaron a la visita ese año, fueron como 1,5 millones de personas. Entonces podemos encontrar cientos de miles. Era un acto maravilloso donde la gente estaba alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Por eso se le conoce como la entrada triunfal. Como la entrada triunfal. Hosana en las alturas. ¿Saben qué quiere decir Hosana? Alguien dirá, pues como decir ¡hurra, viva! No, tenía un significado especial. Hosana significa salva ahora, salva, te lo pedimos. Tú que eres el Supremo, salva ahora por medio de aquel a quien has enviado. Hosana en las alturas quiere decir: tú que enviaste a Jesús, a este rey, sálvanos por medio de él al que tú enviaste. Entonces ese Hosana no era un cualquier expresión. Dice la Escritura que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Todavía los que no habían entendido claramente que no nada más era el profeta, sino era el Mesías, el que ellos habían esperado por siglos. Así es que Jesús entró a Jerusalén, como les dije, deliberadamente, intencionalmente, adrede, para cumplir la profecía que decía que entró manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús demostró su esencia de ser el Mesías, por tanto, de ser Dios, porque solamente Dios podía descender del cielo y mostrar su poder salvador, como era su plan y su proyecto. De tal manera que vemos que encontramos ahí que tenemos que hacer esta reflexión. Vimos que Jesús mandó a 2 de sus discípulos a buscar el asno, la asna y el borrico, un burro joven. Dicen los estudiosos que un burro joven no se puede montar ni queriendo, pero hasta el burro llegó y se dejó montar. Entonces es muy importante para los estudiosos hebreos, fíjense. Entonces vemos que esta misión encomendada por el Señor para ti y para mí es una enseñanza. No importa
cuán pequeña sea la actividad que Dios nos mande a hacer, esta es importante. Ir a traer a los animales era una tarea pequeña, sin embargo de importancia crítica en la proclamación de Jesucristo como Rey, porque Él necesitaba cumplir cabalmente en su carácter de humildad y mansedumbre al entrar en un asno y no en un caballo como entraban los reyes. ¿Por qué? Porque Él venía proclamando un mensaje: yo soy el Rey que desciende del cielo, yo soy el Mesías, pero yo vengo en son de paz. Yo soy un Rey de paz, un Rey que viene a reconciliar al mundo, no con odios, no con rencores, no con guerras, no con venganzas, como ustedes están esperando que yo actúe. Él estaba diciéndole a la gente con ese entrar a través del asno y del burro humildemente, les estaba diciendo que Él venía no con odio ni venganzas, sino venía a dar la oportunidad aún a los enemigos de estar en paz con Dios. Quiere decir que Jesús venía, como todo el pueblo judío decían, viene a salvarnos, viene a pelear y va a derrotar con su poder, va a derrotar a los romanos. Vamos a levantarnos en armas y vamos a destruirlos y nos vamos a quitar el yugo romano. De tal manera que el Señor les estaba dando este mensaje: yo no vengo sino a darle la oportunidad que Dios tiene para ustedes como judíos, como pueblo de Dios, pero también para los que no son el pueblo de Dios. La misión de Jesús era venir a traer paz para todas las naciones, para todos los hombres, y gracias a esa actitud, que Él no vino para pelear con Roma y quitarse el yugo romano, sino que Él venía con una misión más grande, una misión más gloriosa, una misión majestuosa: salvar a todas las naciones del mundo, de todas las razas, de todas las latitudes, de todo color. Y gracias a eso estamos hoy nosotros aquí como mexicanos de Yucatán. Estamos celebrando que somos salvos, que somos hijos de Dios, y que estamos recordando a aquel que entró a Jerusalén con una misión específica, no para someterse a lo que ellos esperaban, sino que para someterse al plan divino del Altísimo. Por eso, cuando Él falló, cuando lo vieron coronado de espinas, cuando lo vieron golpeado, cuando lo vieron débil, cuando lo vieron sangrando y que no hizo nada para defenderse de los que lo azotaban, entonces los mismos que ya querían matarlo desde antes, el sumo sacerdote y los fariseos, los principales del gobierno judío, lo entregaron a Roma y le dijeron a Pilatos: crucifícalo, mátalo. Y entonces él dijo: no puedo, porque esto y lo otro. Ya saben ustedes la historia. Sacó a Barrabás y les dijeron, para ver que era tan malo, era un asesino Barrabás. La gente le tenía miedo, la gente no quería Barrabás. Y entonces le presentó y les dijo: ¿qué quieren? ¿Que les devuelva a Jesús? ¿Qué había hecho Jesús? Sanar, curar, libertar, hacer de bendición, alimentar, animar, alentar, conceder, levantar a los muertos, a la hija de la viuda de Naín, a Dorcas, no Dorcas, eso fue Pedro. La circunstancia está que Él había resucitado a bastantes gentes, cuando menos tenemos la ilustración de 3. Había consolado gente, y el otro era un asesino que dañaba, que los robaba, que los asaltaba. ¿Y qué dijeron? Suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Porque los sacerdotes y los líderes les asusaban al pueblo: digan que suelten a Barrabás, digan, así disfrutamos. Tenemos que tener criterio y personalidad para tomar decisiones, porque esas decisiones pueden arrastrarnos a la muerte eterna. Por eso encontramos allí que el Señor, cuando mandó a los discípulos, Él necesitaba cumplir esa profecía. Y quiero decirte
que gracias a eso podemos ser salvos hoy, porque si siendo enemigos, como dice Romanos 5:10, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, vamos a leer, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por tanto, nosotros hoy como Mijés tenemos que reflexionar que no hay ninguna tarea que Jesús, que Dios nos haya encomendado, debe de ser tenida como demasiado pequeña o insignificante, porque en el reino de nuestro Señor todo tiene un plan y tiene un propósito. Por más insignificante que te parezca, no sabes el propósito eterno, crucial, que para Jesús representaba aquella misión de que los discípulos fueran a buscar unos burros. Todos estaban en el desfile, en la grande gloria. Se sentían los discípulos, los héroes. Imagínense, Jesús, viva, alabanzas, hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y ellos ahí felices, contentos. También somos los discípulos de Jesús. Y luego manda dos por buscar los burros. Ay, ¿por qué a mí? Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no queremos porque no nos agradan o queremos que no son de nuestro nivel. Algunos los ponen a aspirar la alfombra, otros los ponen a lavar los baños, otros los ponen a cuidar niños o los ponen a hacer muchas cosas. Ahora que estamos preparándonos para los encuentros, hay quienes son consejeros, hay quienes van a estar lavando baños, hay quienes van a estar sirviendo a la cocina, hay quienes van a estar preparando comida, hay quienes van a estar... No saben cuánta cantidad de gente. Tenemos ya 200 personas inscritas para servir. Gente que ha entendido lo que les voy a explicar ahorita. Si no hubiera sido por esos dos discípulos que fueron a traer los borricos, la misión de Jesús hubiera abortado, no se hubiera llevado a cabo y tal vez no tuviéramos un Salvador hoy. La circunstancia está en que cada detalle fue calculado, pensado por el Señor. Los mandó a ellos, les dijo cómo, les dio la orden, les vio que iban a preguntar, les dijo cómo tenían que hacerlo. Le trajeron. ¿Por qué? Porque esa era crucial que la misión de Jesús se cumpliera y que la profecía se mostrara ante las autoridades judías y ante nosotros el día de hoy, que Él es el Cristo profetizado, lo cumplió cabalmente. Por tanto, si los judíos no creen y siguen esperando al Mesías, nosotros sabemos quién es Jesús y lo que está haciendo, cambiando y transformando nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que todavía está trabajando, obedeciendo, haciendo la obra del Señor, que ayer pidieron que vinieran para limpiar los colchones que se van a llevar para los encuentros, y vinieron a limpiarlos, a lavarlos, y nada más vinieron 3, 4 gentes cuando se necesitaban 7 u 8. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está? Yo nada más quiero decirte, cuando Dios te señala algo, puede ser una cosa tan crucial que una misión que el Señor quería que se hiciera no se hace, no se cumple, y tal vez esa misión implique la salvación de 1, 2 o 3 almas, y nosotros estorbamos el plan y el propósito de Dios cuando no tenemos la actitud correcta, cuando no queremos servir como debe, cuando la gente está subiendo. Cuando la gente está subiendo, los servidores deben de estar sonrientes, amables, porque están presentando a Jesús. Estamos presentando a Jesús, que es el Dios de este lugar, es el Rey que reina en este lugar. Su nombre de esta iglesia es Jesucristo, es el Señor. Y cada uno de esos, algunos dicen, es que representamos al pastor, ¿es cierto? ¿Me hacen quedar mal a mí? Sí, pero a mí no me importa tanto.
Pero la gente ve al pastor. Ese es el pastor de esa iglesia donde te tratan mal cuando entras, donde te están diciendo: siéntese aquí, no quería que se siente aquí. Es que no me quiero sentar aquí. Deja de pelear, servidor. Deja que haga su berrinche y que se siente ahí. No necesitamos a veces ponernos en nuestro plan. Déjalo, van a aprender. Ellos todavía no aprenden a ser dóciles, a ser ovejas. Vienen como cabritos, vienen como brincando, saltando y haciendo. Pero eso es parte del proceso de ser un hijo de Dios a no ser un hijo de Dios. Por eso cuando los discípulos fueron mandados, ellos obedecieron y trajeron y lograron que la misión del Señor se cumpliera fielmente. Si tú sirves y aquella persona que subió y dijo: me trataron maravilloso, es que es un amor, se siente el amor ahí, se siente, yo quiero volver a esa iglesia. Está salvando un alma, y para Dios, ¿sabes qué hizo? Entregó la vida de su Hijo Jesucristo para que esa alma se salvara, y tú y yo le estorbamos. Qué terrible. Nunca menosprecies lo que te manda a hacer. Estamos ahí muy justos y todo. Es que yo nada más quiero cantar, quiero estar, quiero mi ministerio. Sirve al Señor. Júntate, ora, mantén tu oración, júntate con gente a orar. Ve a tu casa de bendición, sirve en tu casa de bendición. Sé de los que ponen las sillas, sé del que prepara el ambregú, le digo yo. No el ambigú, el ambregú, porque a veces damos una más calladita. Lo importante es que siempre haya algo que tengamos que dar. Aporta, sacrifícate, sirve. Hay lugar que hacer. Es que no sé dónde hay. Abre tu casa, abre una casa de bendición. Dile: pastor, yo quiero abrir mi casa. A ver quién vamos, y vamos a empezar a que vaya un maestro. Invita a tus amigos. Abre tu puerta, que tú seas de bendición, de salvación a la gente que necesita encontrarse con Jesús. Necesitamos no menospreciar lo que Dios nos manda a hacer. Jesús sabía y conocía que la gente que lo victoriaba, lo alababa. Dentro de pocos días estarían gritando a Pilatos: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Una cosa es importante. Dice la Biblia que cuando él se acercó ya montado en el borrico, al ver a Jerusalén, dice que lloró. Si la palabra dice que lloró, no quiere decir que le salieron unas lagrimitas. Y alguien estaba bien: mira, está llorando. Anota, Mateo, lloró. Lloró. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! Sus lágrimas corriendo. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, recogerte bajo mis alas y no quisiste? Ojalá supieses. Como dice la palabra, vamos a leerlo directamente. En Lucas 19, 41 al 44. Vean lo que dice la palabra. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Seguimos leyendo. ¿Me tapan pantalla? Porque vendrán días sobre ti. Fíjense, porque vendrán, es Jesús, es Dios el que está hablándole a la nación y está llorando, porque Él, como Dios que conocía todo y conoce el futuro, dice: vendrán días, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste. Oigan, el tiempo de, ¿sabes qué dice la Biblia? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, no mañana. El Señor siempre se hace presente en el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo oportuno.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de visitación para nosotros, como lo fue para Jerusalén en su día. Hoy es el día de tu visitación. Oh, si supieras que yo, el Dios eterno, el Salvador, estoy aquí ofreciéndote salvación. Él sabía que en 4 días iban a estar gritando: crucifícale, porque no llegó y armó el ejército y peleó contra Roma. No sabía en el propósito eterno de que Él no nada más quería salvar a la población que estaban allá, aquel 1,5 millones. Él, a través de la historia, ha salvado millones de gentes. Como el día de hoy, se calcula que el día de hoy hay al menos 200 millones de gentes que ya son creyentes el día de hoy. Ya no diga los del siglo pasado. Y solamente en la China, donde hay 1,500 millones, se calcula que hay otros 200 millones, no es una cifra registrada, pero se calcula que hay otros 200 millones en China que se están convirtiendo, porque la persecución, la muerte, a cómo los están sometiendo, que evangelistas están entrando secretamente a la China, están llevando Biblias de contrabando, están llevando el mensaje del evangelio. Cuando los agarran, los matan, los desaparecen, pero el evangelio está creciendo y hay una manifestación del Espíritu Santo allá en China que andan buscando por dónde, de tal manera que el evangelio está creciendo y está siendo de alta bendición. Cristo se está diseminando, por eso Él no tomó el lugar de lo que querían el pueblo de Israel en ese momento. Él estaba viendo el plan a futuro a través de la historia de la humanidad, donde nos contempló a nosotros, a ti y a mí el día de hoy que estamos aquí. Que no pase como sucedió con aquella mujer que perdió su oportunidad. Un pastor se hallaba cerca del lecho de muerte de una señora muy enferma, a la cual le hablaba y la exhortaba a que aceptara a Jesucristo en su corazón. Le dijo: usted necesita ser salva. Por favor, le suplico, usted está muy grave, puede morir en cuestión de minutos o de horas. Necesita usted al Salvador, porque si no tiene al Salvador va a ir a un lugar terrible donde Dios no quiere que usted vaya. Ábrale su corazón a Jesús, recíbale como su Señor y Salvador. Trató de convencerla, pero parecía que las palabras del pastor caían al vacío. Ella decía: no sé qué me pasa, quisiera, pero no puedo. No puedo decirle a Jesús que venga a mi corazón. Hay algo que me lo impide. No entiendo. Para mí está oscuro y está confuso. Yo quisiera entender para poder aceptar a Jesús en mi corazón, pero no me nace hacerlo. El pastor se sintió casi derrotado hasta que la enferma le dijo: pastor, estoy recordando una cosa. Yo sé dónde y cómo fue que perdí la oportunidad de tener mi salvación. Perdí la oportunidad de tener mi salvación. El pastor le dijo: ¿qué quiere decir? ¿Usted sabe cuándo perdió la oportunidad de tener su salvación? Y me dijo: sí, quiero decirle que yo asistí a su iglesia hace muchos años atrás. Asistí a su iglesia y varios domingos y escuché que usted hablaba de que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, y que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón y que Él quiere entrar, así como me lo está usted diciendo. Y escuché una vez y dije: no, ahorita no. Prefiero mis amigas, prefiero mi vida social, mis relaciones con la gente, los que toman, los que beben, los que juegan, los que tenemos una diversión, un estilo de vida. No quiero renunciar a ello. Me siento feliz. ¿Para qué? Y dice que volvió a asistir el otro domingo, volvió a escuchar ese mensaje.
otra vez invitándole a que recibiera a Jesucristo, hasta que llegó un día en que el mensaje fue tan fuerte y dice ella, sentí que Dios, o sea, el Espíritu Santo, me hablaba a mi corazón y me decía, o aceptas hoy a Jesús en tu corazón y lo haces de todo corazón, porque si no, esta es tu última oportunidad. Sentí que o lo hacía y le entregaba mi corazón y renunciaba a todo, o me tenía que salir del templo. ¿Y sabe qué hice? Me salí del templo. Y desde entonces nunca más volví, hasta el día de hoy que lo mandaron llamar. Ese día perdí la oportunidad de mi salvación. Y le dijo él, pero recíbalo, ábrale ahorita, Dios le quiere dar la oportunidad. No, yo ya no, y yo ya no. Y al rato murió. Pasó a la eternidad sin ser salva, porque prefirió lo que el mundo ofrece. Esa es la situación de mucha gente. Jesucristo vino a Jerusalén. Jerusalén lo rechazó. No conocieron el tiempo de su visitación. Y quiero decirte que Dios está buscando hoy personas que valoren a Jesús, que aprecien a su Hijo. Está buscando personas no como Jerusalén, que lo rechazó, que reciban al Hijo. Si tú recibes al Hijo, recibirás todas las bendiciones que Dios tiene y todo lo que Él posee. Había un hombre, esto es histórico. Hubo un hombre rico que amaba a su único hijo por encima de todas las cosas. Como padre que tenía mucho dinero y un solo hijo, dice que se acercó a su hijo, lo amaba tanto. Su hijo amaba a su padre. Todo lo que quería su padre que él hiciera, él lo hacía. Su hijo, su padre lo complacía en todo. Llevaban una amistad, un amor tan estrecho de padre e hijo, que compartían ambos una pasión por el arte. Y dice que se dedicaban a ir a exposiciones de arte, a subastas, y compraban pinturas carísimas de Rembrandt, de diferentes autores, bosquejos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, bosquejos, pinturas de otros pintores grandes y famosos. Y dice que tenían una gran colección de pinturas, de tal manera que en su casa tenían galerías y conservación para su uso personal, para su gusto, para su deleite personal. Y así durante 10 años estuvieron juntando, porque eran muy, muy millonarios. De tal manera que llegó un día la carta antes de la Segunda Guerra Mundial, donde le decían que su hijo tenía que presentarse para ir a la guerra. Él le dijo: papi, me están diciendo que tengo que ir, fui seleccionado. No vayas, hijo, mira a ver cómo le buscamos, porque es muy peligroso. Me dijo: papá, tú fuiste a la guerra y regresaste con bien, peleaste por tu país, tú me has dicho que defendiste a la nación. Mi abuelo también participó en otra guerra, los dos han sido soldados en guerra. Yo quiero ir a hacer también lo mismo. Dice que el padre no pudo negarse y fue a la guerra.
Y todos los días frecuentemente llegaban, antes de una semana, llegaban cartas de su hijo diciéndole: mira, la cosa está difícil, hoy conquistamos esto, hoy entramos a tal parte, pero también perdimos muchas vidas, estamos aquí y estoy trabajando, estoy ayudando a la gente, estoy animándola, estoy alentándola. Y recibía las cartas. Pasó esa semana, otra semana y otra semana y no llegó carta. El padre se sorprendió y dijo: seguramente el sentimiento aquel, algo malo le pasó a mi hijo. 2 semanas después llega un sobre donde el almirantazgo, la de las Fuerzas Armadas, le mandan una bandera con una medalla diciéndole: lamentamos la pérdida de su hijo. Él murió salvando la vida de un compañero. Por eso le entregaban aquella medalla. Dice que el padre lloró, sufrió intensamente y decía: y ahora todo lo que tengo, ¿de quién será? De tal manera que se sentía angustiado. Cuando 6 meses después tocaron a su puerta, abrió y se encontró con un joven vestido de soldado elegante, con un rollo bajo su brazo, y le dijo: joven, ¿en qué le puedo servir? Y dijo: usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted más de lo que usted me conoce, ahora me está conociendo a mí. ¿Por qué? Porque yo fui el soldado que su hijo salvó. Yo estaba lastimado y herido en el camino. Él estaba en la trinchera y estaban los disparos, las ráfagas de metralleta saliendo. En un momento que oyó un momento de silencio, se levantó, corrió, me levantó y me tuvo que cargar y se levantó. Y cuando iba llegando a la trinchera, una ráfaga de balas lo atravesaron el corazón y cayó. En sus pocos alientos de vida le dijo: ¿estás bien? Le dije: sí, estoy bien. Ya valió la pena. Y murió. El padre estaba inconsolable. Y le dijo: me da gusto que me digas eso, pero no me quiero ir sin entregarle esto que traigo aquí. ¿Qué es? Una pintura. ¿Una pintura? Sí. Extiende la pintura y dice: es mi hijo. Sí, dice el soldado, me gusta la pintura. No soy profesional, pero me gusta la pintura. Y tengo tan grabado la cara de su hijo en mi mente, en mi corazón. ¿Cómo voy a olvidar el rostro del que me salvó la vida? ¿Cómo lo voy a olvidar? Y dice que el padre dijo: qué real captaste la mirada de sus ojos, la sonrisa de sus labios. Este es el alma de mi hijo. Este es mi hijo, el que me amaba. Dijo: tanto lo amaba que no sabe cuánto yo sé de usted, porque todo el tiempo hablaba de su padre, cómo lo trataba, cómo lo amaba, cómo le concedía, cómo era usted un experto en arte, cómo sabía de pinturas, cómo sabía de técnicas, cómo sabía, y todo su día se la pasaba hablándome de usted. Dice que el padre puso el marco, en un gran marco lo puso en su sala, ahí arriba de su chimenea, y toda la gente que le iba a visitar, lo primero que hacía él decirle: miren, este es mi hijo, es mi hijo. Ese lo pintó el soldado que él salvó. Bueno, pues no tiene mucha técnica, no tiene técnica, pero es los ojos de mi hijo, la sonrisa de mi hijo, es la cara de mi hijo. Yo lo siento, lo veo. Y dice que después de eso ya lo llevaba a las salas, a las galerías que tenía, porque vivía en una especie de castillo con unas grandes extensiones de tierra. Eran las propiedades. Pasó el tiempo y murió este varón.
Y entonces en el medio artístico se empezaron a avisar y decir, todo esto tiene que salir a la venta. ¿Quién es el heredero? ¿Quién se habrá quedado con todo? Van a subastar las pinturas. Por ahí se dice que él dejó una carta donde se podían subastar, y empezó el rumor, y total que llegaron al día de la subasta. Mucha gente de diferentes lugares habían llegado, los grandes coleccionistas, las casas de subastas, para pelear por las obras de arte. Y dice que cuando ya estaban todos sentados, estaba la primera obra de arte que se va a subastar, y estaba ahí cubierta con un lienzo, y el que está con su martillo y su madera para tocar, ¿quién da más? ¡Pah! Y así estaba ahí listo, y dice que destapó la pintura, y era la pintura que había pintado el soldado. Era la foto, la pintura del hijo. Y todos dijeron, esa es la pintura del hijo, del famoso hijo, sí. Que lo pintó un soldado, sí. Y hasta dijo el que estaba ahí, y aquí se encuentra el autor de esa pintura. Ya se paró el muchacho vestido de militar y dijo, sí, ese es el hijo, yo lo pinté. ¿Y quién es él? ¿Quién sabe? Un desconocido. ¿Cuántas obras tiene? Ni una. Nada más eso hizo, pues eso no vale nada. Además no tiene técnica, no tiene esto, no tiene el otro. Todos los conocedores de la pintura y de arte decían, eso no vale nada. Y dice, cuando el subastador dijo, bueno, sale la subasta, ¿quién da? ¿Quién da? $10, $20, ¿cuánto? ¿Quién da? Y dice que se paró el soldado y dijo, yo quiero la foto de mi Salvador, solamente tengo $100, es todo lo que tengo. $100, ¿quién da 101, 110, 120? ¿Quién? Nadie. Rematado al soldado que dio $100. Corresponde esa pintura. Cubrieron la pintura. El subastador cierra su cuaderno y dijo, se acabó la subasta. ¿Cómo? El comentario, ¿cómo que se acabó la subasta si venimos desde lejos para ver las de Rembrandt, las obras de Degas y las de todas las obras de los grandes pintores flamencos y todo? No puede ser. Y dijeron, lo siento, pero yo tenía la orden de que yo rematara la pintura del hijo, y después de que la compraran se cancelaba la subasta, porque la cláusula que no podía decir antes se las voy a decir. El que comprara la foto del hijo, la pintura del hijo, es heredero de todas las obras de arte, con todo el castillo y las propiedades. El que se llevó al hijo se llevó todo. Y hoy Dios te dice eso. Dios está buscando personas que valoren y aprecien a su Hijo. Quien ha recibido a Jesús es heredero de todas las cosas que el Padre tiene. Tú tienes que reflexionar. Tú tienes que reflexionar si de veras le has entregado tu vida a Jesús. Dios está empujando y está empujando, presionando a los que se dicen cristianos. Porque si no eres, la gran sorpresa que te vas a llevar cuando estés ante la presencia de tu Dios y te diga, nunca te conocí. Por eso Dios busca a quienes amen a su Hijo de corazón.
no religiosos, golpeadores de pecho, que se olvidan de Dios cuando salen de aquí. Tenemos problemas, pero nunca buscamos a Dios. Hoy es un día donde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la gente lo recibió, pero no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo de su visitación. Y lo que no sabes tú, ¿me puedes pasar la foto de Jerusalén? El historiador Flavio Josefo, yo tengo los libros de este historiador, Flavio Josefo, escribió en el tiempo de Jesucristo la historia de los judíos, y él no era judío. Él describió lo que pasó en el año 70, quiere decir 27, 30 años después de que Jesucristo murió. Vino lo que Jesucristo dijo cuando estaba llorando: oh Jerusalén, si tú supieras lo que te va a suceder, tus enemigos te van a estrechar, te van a derribar, no va a quedar piedra sobre piedra. Hicieron un sitio porque resistieron los judíos hasta que se empezaron a morir de hambre, se empezaron a comer a sus hijos, al grado tal después de eso tenían que hervir las sandalias para comerse las correas hervidas porque son de piel. Hervían las sandalias con un poco de paja, lo que comían el ganado que ya no había. Era una desesperación, una angustia. La gente que no aguantaba esa brincaba los muros y los estaban esperando afuera, los capturaban y los crucificaban. Dice el historiador que todos los árboles de alrededor de Jerusalén dejaron de existir porque agarraron tantas cruces y alumbraron los camiones y los encendían como antorchas. Les prendían fuego para que murieran. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise el Dios eterno entrando, pero lo rechazaron. Se burlaron de él porque entró débil. Me recuerda el mensaje de hace 8 días que dice, el Señor dijo: cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando tú te humillas delante de Dios y le dices no puedo, es cuando Él entra y Él puede. Pero hoy nos está confrontando y decir: tú que te dices cristiano y que vienes a mi Jes, ¿realmente le has entregado tu vida a Jesús? Y si tú que estás aquí hoy estás visitándonos, ¿quieres recibir a Jesús? Tú que me ves por internet, ¿quieres recibir a Jesús? Esta terrible circunstancia que pasó con Jerusalén va a ser, pero por toda la eternidad, un sufrimiento sin fin. Toda la ciudad arrasada, incendiada, destruida. ¿Ven toda esa majestuosidad? No quedó piedra sobre piedra. Lo único que queda del templo de Jerusalén es los cimientos. Ahí es donde van los judíos ahora a poner sus papelitos. Todo fue destruido. Sí, ahora está reedificada, pero el juicio vino. Por eso en esta tarde, ya comenzando, yo te invito, tú que estás aquí, si no estás seguro de haberle entregado tu vida a Jesús, más vale que confirmes hoy y le digas: Señor, perdóname, te entrego mi vida. He estado con el mundo, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. La Biblia dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O eres caliente y eres de la iglesia, o eres frío. Bueno, ese frío tiene la oportunidad de que a lo mejor, pero el que es tibio, yo creo que es un mensaje fuerte,
pero es un mensaje donde la Semana Santa comienza con una oportunidad de salvación para los que quieren encontrarse con el Dios vivo. Así es que si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, repite esta oración conmigo. Y no te importe quién te vea o Dios te está viendo y Dios sabe tu corazón. Todos nos ponemos de pie. Dile a Dios: Señor Dios, Padre eterno, yo reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí, que Él entregó su vida para que yo fuera salvo, derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Señor Jesús, ven, entra en mí, límpiame con tu sangre, perdóname todos mis pecados, me arrepiento. Quiero abrirte mi corazón e invitarte a entrar. Y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Recibo, Padre eterno, a tu Hijo Jesús. Y te doy gracias por darme la vida eterna. Bendito seas por perdonarme y salvarme. Amén. Dáselo fuerte. Si tú hiciste esta oración, yo te invito para que me lo señales levantando tu mano, porque quiero orar por ti, bendecir tu casa y bendecirte a ti. Si hiciste esta oración recibiendo a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Vuelvo a repetir. Si has estado luchando con esa duda, vence ese diablo de la duda. Porque la Biblia dice que el que duda no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Tienes que ser bien firme, decirle: no, yo le he entregado mi vida a Jesús y soy salvo, y Él me va a guardar y me va a proteger. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, todos mis pecados ya son perdonados. Si tú estás en esa situación, pasa al frente con los que levantaron su mano. Los que levantaron su mano y están en esa situación, pasen. Voy a orar por ustedes. Los voy a bendecir. Voy a bendecir sus hogares. Voy a bendecir sus familias. Dale. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Si hay alguien que me está viendo por internet y tú recibiste a Jesús en esta mañana, en esta oportunidad, esta oración de bendición también va para ti. Y recuerda que el Dios eterno ahora está en tu corazón. Tienes vida eterna y perdón de pecados. Esa gracia infinita que nos alcanzó. Por eso Jesús
no quiso participar de la idea de que Él venciera a Roma, porque el Padre Eterno y Él tenían un plan mayor: salvar no nada más a los judíos, sino a todas las naciones. Y hoy somos parte de esa bendición. Hoy somos parte de esa bendición. Dios lo bendice y lo va a levantar de esa silla completamente en el nombre de Jesús. Declaro sanidad para su cuerpo, fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios conoce tu corazón y te ama y te ha limpiado y te ha perdonado. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas, a estos caballeros, a este varón en esa silla, Señor. Levántalo para la gloria de tu nombre. Señor, todos tenemos necesidades y problemas, pero sabemos que tomado de tu mano somos más que vencedores. El gozo y la paz de saber que somos ahora tus hijos, que tú nos has perdonado y tu perdón es para siempre. Gracias porque podemos saber que nada ni nadie nos puede quitar la salvación que tú compraste para nosotros en la cruz. Hoy te damos gracias porque hemos recibido a tu Hijo y tú nos has dicho, Señor, que el que tiene al Hijo lo tiene todo. Somos coherederos juntamente con Él de todas las riquezas en gloria. Bendito seas. Te pido que bendiga sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Muéstrales, Padre, tu misericordia, tu amor, tu provisión y tu protección. Gracias, Padre, por esta bendición tan grande. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Confirma el mensaje en tu corazón. La palabra de Dios llega. Cuando cae en buena tierra, da fruto. Cuando cae junto al camino, entre pedregales, quiere decir entre intereses, entre anhelos y deseos. Y bueno, no puedo porque dejar esto, no puedo dejar aquello. Entonces la piedra, la palabra cae, quiere florecer, pero no hay tierra. Junto al camino, los problemas de los diarios, vida diaria, no dejan que desarrolle. Pero la buena tierra es aquella que oye la palabra, la recibe en su corazón y le pide a Dios: Señor, guárdala en mi mente, guárdala en mi corazón, que dé el fruto para el cual yo la escuché hoy. Yo recibo a tu Hijo y sé que soy heredero de todas las cosas. Si tú quieres hacer eso, repítelo conmigo. Es un compromiso que haces con Dios.
Dile: Señor Jesús, hoy he escuchado tu voz y te pido, Padre, Señor eterno, que esta palabra escuchada tú la guardes en mi corazón, en mi mente. Hazme buena tierra para que yo dé fruto de 30, 60 y 100 por uno. Que esta palabra tuya traiga salvación, sanidad, protección, dirección y provisión. En el nombre de Jesús salgo feliz y contento en este domingo de Ramos, porque tú has hecho una entrada triunfal en este día de tu visitación. Gracias. Y todos decimos amén.